Vamos a inclinar el rostro para tener nuestra palabra de oración en esta mañana. Again, Father, we pray for a blessing from the worship today. Padre Celestial, de nuevo oramos para este momento de adoración para usted. That your truth will find a home in our hearts. Y que la verdad pueda encontrar un lugar en nuestros corazones en este momento. In Jesus' name. En Jesús. Amén. The sin of sins. Y el pecado de todos los pecados. This is the sin back of Paul's sin. Y este es uno de los pecados que se puede incluir como uno de los más grandes pecados que hay. What is this sin? Pero, ¿de qué pecado estamos hablando? It is the sin forbidden in the 10th commandment. Y es uno de los pecados que está escrito dentro de los 10 mandamientos. Paul, who thought that he, as a Pharisee, thoroughly understood the law of God, and has this to say in Romans 7:7. Y incluso Pablo, que también era un fariseo, a través del entendimiento de la ley de Dios, él también expresó las siguientes palabras que están en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo número 7. He said, I had not known sin but by the law. Y aquí la palabra de Dios nos explica muy bien que Pablo lo expresa de la siguiente manera: no he conocido el pecado sino por la ley. For I had not known lust, except the law had said, thou shalt not covet. Y aquí también, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. So there it is, the 10th commandment. Entonces ahí está, dentro de los 10 mandamientos, Thou shalt not covet thy neighbor's house, que tú no vas a codiciar la casa de tu prójimo, thou shalt not covet thy neighbor's wife, no vas a codiciar tampoco a la mujer de tu prójimo, nor his manservant, no a ninguno de sus siervos, nor his maidservant, ni su criada, nor his ox, ni su buey, nor his ass, ni su asno, nor anything that is thy neighbor's. ni cosa alguna que sea de tu prójimo. So this last of the 10 commandments shows that God's law is spiritual. Y esta parte última de los 10 mandamientos de Dios demuestra que la ley de Dios es una ley espiritual. Thou shalt not covet anything. Tú no debes de tener envidia de absolutamente nada. That's an inclusive word. Y esta es una palabra muy inclusiva. We are not to covet at all. Nosotros no debemos de tener codicia de nada, This commandment takes hold of the heart. porque este mandamiento toma completamente el corazón, What's inside, lo que está dentro, and goes beyond y va mucho más allá any act, outward act. de la manera en la que nosotros podemos llegar a actuar. It demands absolute purification. Este demanda una purificación absoluta de la vida de cada uno de nosotros. This, of course, cannot be done by any human strength. Y esto definitivamente no puede ser completo por ninguna fuerza humana. This commandment says that sin is an attitude of mind as well as an act. Este mandamiento también nos dice que el pecado es una actitud que está en mente y luego se llega a convertir en un acto. One need not transgress outwardly to break this commandment. Y ninguno necesita transgredirlo esto de una manera fuerte para quebrantar el mandamiento. Coveting is unlawful desire. La codicia es una de las cosas más egoístas y es un deseo muy egoísta. The desire for that which does not rightfully belong to us. Y este deseo, el cual no debe de pertenecer definitivamente en nosotros. When Paul saw this, it was a new revelation to him. Cuando Pablo finalmente se dio cuenta de ello, fue una revelación nueva en la vida de él. He thought that he had kept the law of God. Él creía que estaba teniendo o guardando la ley de Dios. And now he cried out, Y ahora él luego de nuevo expresa las siguientes palabras Romans 7:24, en el libro de Romanos capítulo 7 y el versículo número 24. O wretched man that I am, Miserable de mí, who shall deliver me from the body of this death? ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? In the Sermon on the Mount, Jesus revealed the same truth when he declared that even the lustful look is sin. En el Sermón del Monte también Jesús revela la misma verdad cuando él declara que incluso una mirada puede ser causa de pecado. That one can be guilty of adultery in the heart.
porque tan solo una mirada nos puede llegar a ser culpables de adulterio en nuestro corazón. Christ had put this in the law, Y Cristo mismo ha puesto esto dentro de la ley, but men did not see it. pero como hombres no lo vemos. They did not realize it. No nos damos ni siquiera cuenta de que debemos de ponerle atención. It was something new to them. Era algo nuevo para ellos. Psalms 119, verse 96 says, En el libro de Salmos, el capítulo 119 y el versículo número 6 nos dice lo siguiente. Psalms 119:96, I have seen an end of all perfection. Y aquí en el libro de Salmos, el 119 y en el versículo número 96 nos dice, a toda perfección he visto, amplio sobremanera es tu mandamiento. But thy commandment is exceedingly broad. Pero este mandamiento está excesivamente aquí. It includes every part of life. Cuando hablamos de este mandamiento y de este pecado especialmente, esto incluye cada parte de nuestra vida. Covetousness is really selfishness. El envidiar o el querer tenerlo es algo egoísta. That is why it's the sin of sins. Y es por ello que se convierte en el pecado de los pecados. It is the back of all sins. Y es el pecado mayor porque es el que respalda todo cualquier pecado que sea. Self-exaltation, Exaltación a sí mismo, egotism. egoísmo. The man who by the Holy Spirit observes this commandment will not desire glory for himself. Un hombre que está siendo dirigido por el Espíritu Santo y observa este mandamiento no va a desear la gloria para él mismo. He will praise others and not condemn with false praise. Él, al contrario, va a alabar a otras personas y no va a condenarse a él mismo tratándose de alabar para sí. John the Baptist of self-denial, A Juan el Bautista nosotros vemos que también él se negó a sí mismo. when his popularity declined and the popularity of Christ began to grow, Cuando la popularidad de él empezó a declinar y la popularidad de Cristo empezó a crecer, he said, he must increase, but I must decrease. y él mismo lo expresó en el libro de Juan capítulo 3 versículo 30, donde dice yo debo de empezar a incrementarme y él necesita incrementarse. He actually rejoiced in the glory that was coming to Christ. Y él estaba regocijándose en la gloria que estaba llegando cuando Cristo Jesús llegó. In verse 29, he said, he that hath the bride is the bridegroom. Y aquí también podemos leerlo directamente de la palabra de Dios en el capítulo de San Juan, capítulo 3, en el versículo 29, nos dice lo siguiente: el que tiene la esposa es el esposo. But the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz de la esposa. This my joy is therefore fulfilled. Así pues, mi gozo está cumplido. So because of this attitude or wonderful spirit, Jesus said of John in Luke 7:28, Y ahora aquí también, debido a su actitud y la manera en la que él se estaba maravillando también, Jesús le dijo a Juan las palabras que están escritas en San Lucas, el capítulo 7 y versículo 28. among those that are born of women, there is not a greater prophet than John the Baptist. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. His greatness was humility. La grandeza en él era su humildad. There was no selfishness, No había egoísmo, no covetousness no había envidia en in him. él. Luke 3, verses 15 and 16. En el libro de San Lucas, el capítulo 3, versículo 15-16. Luke 3, 15 and 16. San Lucas 3, 15-16. As all men used in their hearts of John, whether he were the Christ or not, John answered, saying unto them all, I indeed baptize you with water, but one mightier than I cometh, the latchet of whose shoes I am not worthy to unloose. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo,
de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. This is the spirit of Christianity, Este es el verdadero espíritu de la cristianidad, real Christianity. de la verdadera cristianidad. On the other hand, there was Lucifer, Por otro lado, otro ejemplo que podemos dar también existe el de Lucifer, who in the beginning had the place of the shadowing cherub right by the throne of God. quien desde el principio él tenía un lugar muy cercano al trono de Dios. But he coveted a higher place. Pero él deseaba, él codiciaba tener un lugar mucho más alto. He wanted to be like God. Él quería ser como Dios. And that was where sin had its beginning. Y ahí fue donde el pecado comenzó. You can read about that in Ezekiel 28. Si quieres leerlo con más tiempo, puedes ir al libro de Ezequiel capítulo 28. Eve coveted the forbidden fruit, and so the original sin of covetousness was introduced into this world and brought to the human family. Si recordamos, Eva también codició aquel fruto prohibido. De una manera original, el pecado empezó a causar esa codicia que fue introducida en el mundo y fue traído a la raza humana desde aquel tiempo, y lo podemos encontrar en el libro de Génesis 3. And that's in Genesis 3. And then in Genesis 6:2, we read that the sons of God coveted the daughters of men and brought in a flood of wickedness that soon led to a flood of waters. Además también, no solamente ese fue el momento de la codicia, pero cuando vamos al libro de Génesis, en el capítulo 6 y el versículo 2, también dice que los hijos de Dios empezaron a desear a las hijas de los hombres que eran hermosas y tomaron para sí mujeres escogiendo entre ellas. And David coveted another man's wife, and it led him to murder, another terrible sin. David también codició la mujer de otro hombre, y esto lo llevó al asesinato y a cometer uno de los más terribles pecados. You can read about that in 2 Samuel chapter 11. Tú puedes leer de este pecado en el libro de Segunda de Samuel, el versículo 11, capítulo 11. Judas coveted 30 pieces of silver, and because of that covetousness and selfishness, he went on to betray his master and end his own life in suicide. También además Judas codició 30 piezas de oro, y esta causa de codicia y de egoísmo lo llevó a traicionar a su maestro y a terminar en su vida con un suicidio. There are many other examples. Y hay muchos más ejemplos en la Biblia. Achan, Acán, Gehazi, Jesse, King Ahab, el rey Acab and Pilate. y Pilato. The word selfishness is not found in the Bible, La palabra egoísmo no está encontrado en la Biblia, but instead covetousness and covetous. pero sí la palabra codicia, que es codiciar. Covetousness is the essence of sin, La codicia es la esencia del pecado, just as love is the very essence of righteousness. así como el amor es la esencia de la justificación. Sin begins in thoughts and ends in acts. El pecado empieza en pensamientos y finalmente llega a terminar en actos o hechos que tú haces. In the beginning, it can be controlled, En el principio se puede controlar muy bien, but allowed free reign, pero cuando permites que tenga libertad y reine en ti, it controls the sinner. llega a tener control sobre el pecador. It is the mind, the heart that needs purifying. Y es entonces cuando decimos que la mente, el corazón, necesita ser purificado. The person himself needs purifying. La persona en sí necesita recibir purificación. Jesus said in Matthew chapter 15, verses 19 and 20, También nuestro Padre Celestial o Jesús nos dice en Mateo 15, 19 y 20 lo siguiente. out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. These are the things which defile a man. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. That is why the heart needs to be cleansed. Es por eso que el corazón necesita ser limpio, It needs to be purified and redeemed. necesita ser purificado y redimido. Christ, who is equal with God, A
Cristo, que era igual con Dios, thought it not robbery to be equal with him. él creía que no era nada malo en robarle algo que pareciera a él. He thought it something to be grasped at, Él creía que era algo que tenía que sobresalir después de todo, something to be held onto, algo que tenía que mantenerse aferrado a esto. but was willing to empty himself and become man for our redemption. Pero él fue y tuvo la oportunidad de entregarse a sí mismo por voluntad propia para llegar a ser hombre para que pudiéramos nosotros tener redención. That was the power of love. Y esto demostró el poder del amor. On the other hand, Por otra opción también que tenemos, we see the love or power. podemos ver el amor, el poder del amor. Satan, highest of the angels, wanted to exalt himself. Satanás era considerado uno de los ángeles mucho más altos que estaban ahí. Él quería ser considerado como adorarse a sí mismo. In Ezekiel 20, he said, Thou hast set thine heart as the heart of God. Wilt thou yet say, I am God? Y en ese momento, pues también la palabra nos dice en el libro de Ezequiel capítulo 28, 6, 9, que él se sintió en su corazón que él tenía el corazón de Dios y que él tenía que ser y parecerse como a Dios. Then in Isaiah 14, he said, Thou hast said in thine heart, I will be like the Most High. Y incluso en el libro de Isaías, el capítulo 14, 13, 14, dice que él en su corazón deseaba alcanzar la altura o ponerse a la altura de Dios. Because of this pride, Y debido a este orgullo, this innate covetousness, a toda esta envidia o esta codicia que estaba en el corazón de él, judgment was pronounced on him. el juicio llegó a ser pronunciado en la vida de él. In Isaiah 14, verse 15, En el libro de Isaías 14, el versículo número 15, Thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. nos dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Covetousness and love are the opposite poles in the human heart. Codicia y el amor son los polos opuestos en el corazón humano. When one comes in, the other goes out. Cuando uno entra en el corazón, el otro se va para afuera. Achan, speaking of the silver shekels, the wedge of gold, and the Babylonish garment, said in Joshua 7:21, Y ahora también tenemos otro de los ejemplos que mencionábamos anteriormente a través de la palabra de Dios, y está en el libro de Josué 7:21 cuando hablamos acerca de Acán, que estaba hablando acerca de todos los ornamentos de plata y de oro que estaban en aquel tiempo en el pueblo de Babilonia, en Josué 7:21. he said, I coveted them and took them. Yo los tomé y los llevé conmigo. And opposite to this, we find the words of John 3:16. Y aquí, opuestamente a esto, encontramos lo que está escrito en el libro de Juan capítulo 3, versículo 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. One takes, the other gives. Uno da y el otro entrega. Man's law punishes the act. La ley humana empieza ya a castigar en hechos, God's law considers not only the act, but the motive. pero la ley de Dios considera no solamente el hecho, sino que también lo que te motiva a llegar a ser a cabo. Man's outward behavior may be irreproachable, Quizás en la conducta o el comportamiento del hombre puede ser irreprocable. he may be a gentleman in every respect, Esta persona puede ser muy gentil y muy respetada, but God reads his heart. He sees selfishness and covetousness there. pero tan pronto cuando Dios logra leer el corazón de esta persona, puede encontrar que en ese corazón hay nada más que egoísmo y también codicia dentro de él. Covetousness always brings dissatisfaction. El codiciar siempre trae una satisfacción demasiado baja. That is one reason why there is no peace in the soul in the world today. Y esa es una de las razones por la cual hoy no hay paz en el alma de ninguna persona en el mundo de hoy. Because there's so much selfishness. Porque hay demasiado egoísmo.
God has not promised to give us everything that we want, Dios no nos ha prometido que nos va a dar todo lo que nosotros deseemos, but He has promised to give us everything we need. pero Él ha prometido que sí nos va a dar y cubrir nuestras necesidades. And the Bible says a good deal about being content. Y aquí en la palabra de Dios también vamos a ir a descubrir lo que hay algo muy especial que la palabra de Dios quiere que decirnos en uno de sus libros también muy especiales. In Hebrews 13:5, we read, "Be content with such things as you have." En Hebreos capítulo 13:15 nos dice, sé pues contento con las cosas que tú tienes. John the Baptist said to the soldiers, "Be content with your wages." In Luke 3:14. Juan el Bautista estaba hablando acerca de los soldados de aquel tiempo, que ellos estaban contentos con el pago que recibían en Lucas capítulo 3:14. And Paul says in 1 Timothy 6:8, "And having food and raiment, let us be therewith content." Y Pablo también lo dice en el libro de Primera de Timoteo capítulo 6 y 8, dice, teniendo comida y cómo sobrepasar el día, nosotros debemos de estar contentos. Of himself, Paul says, "I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content." Y Pablo también lo expresa de la siguiente manera, de tal manera yo he aprendido, teniendo o no teniendo, yo siempre he sabido estar contento. And he sums up the whole subject in 1 Timothy 6:6. Y él, al parecer, pues también nos lleva a conocer algo muy interesante y como que nos lleva a entregarlo en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6:6. But godliness with contentment is great gain. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. And a covetous man is seldom generous. Y la envidia de un hombre es una generosidad para sí mismo. That is one reason God has instituted the system of tithes and offerings to support His work in the world. Y es por ello que Dios de una manera razonable, Él ha creado la institución del sistema de los diezmos y las ofrendas para poder apoyar el trabajo a través del mundo. As we give, we are continually reminded that everything in this world belongs to God, and we are simply His stewards. Y mientras nosotros entregamos esta parte a Dios continuamente, nosotros recordamos que todo lo que pertenece y todo lo que está en este mundo simplemente es de Dios y nosotros simplemente somos sus administradores. It is good for us to give. Es bueno para nosotros el poder dar. It is good for us to sacrifice for the cause of God. Y es muy bueno para nosotros también sacrificarnos por la causa de Dios. It helps us to realize to a small extent the great sacrifice that Christ has made for the salvation of men. Y esto también nos ayuda a darnos cuenta acerca de todo una gran manera el sacrificio que Cristo ha hecho para salvar al hombre. It is a part of God's cure for covetousness. Es una gran parte ese trabajo que Jesús hizo en ese momento y que Dios ha hecho para podernos curar de lo que es la codicia, The sin of sins. el pecado de los pecados. Here are a number of texts to show the connection with which God places covetousness. Y aquí vamos a darle lectura a una serie de versículos que nos van a ayudar a entender un poquito más acerca de lo que Dios nos habla acerca de la codicia. 1 Corinthians 5:11, En Primera de Corintios capítulo 5 versículo 11 we are told not to keep company if any man that is called a brother be a fornicator, or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner, with such a one, no, not to eat. Aquí nos dice en este versículo, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con él tal ni aún comáis. And again in 1 Corinthians 6, verses 9 and 10. Y de nuevo en el libro de Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10, Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God.
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. This is bad company. Estas son malas compañías. In 2 Timothy chapter 3, verses 1 through 5, Ahora vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. this list of bad company gets longer. Aquí nos habla más acerca de esa mala compañía. In the last days, men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than the lovers of God, having a form of godliness, but denying its power. From such people turn away. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos gentiles. And Jesus adds this in Luke 12:15. Y unas palabras más que a nuestro buen Padre Celestial también tiene en el libro de Lucas, el capítulo 12, versículo número 15. Take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Y les digo, mirad y guardados de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Life does not consist of things. La vida no consiste en cosas. Things are nice to have, Las cosas son buenas tenerlas, and it's not wrong to have them if they are rightly obtained. y no es malo tenerlas si de una manera correcta tú las obtienes. But life does not consist of that. Pero en realidad la vida no consiste en esas cosas. Then he gives us a list of things about which we need not be concerned. Luego, además, también Él nos entrega una lista acerca de las cosas que nosotros no debemos de tomarle mucho cuidado. In Luke 12, verses 30 31, he says, En el libro de San Lucas, el capítulo 12, versículo 30 y versículo 31, dice lo siguiente. Your Father knoweth that you have need of these things, but rather seek ye the kingdom of God, and all these things shall be added on you. Porque todas estas cosas buscan las generaciones del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. So the trouble with many of us is that we seek the so-called added things instead of the important and eternal things. El problema con muchos de nosotros es de que nosotros buscamos todas aquellas cosas que nosotros creemos que necesitamos de una manera y que son instantáneas, y le perdemos importancia a las cosas que son eternas. God knows that we have need for things, Dios sabe que nosotros tenemos necesidades de cosas, and he will add them. y Él ha prometido que nos las va a dar. One thing we must say before we close, Y una cosa más que es importante antes de finalizar, and that is that covetousness is a respectable sin. y hablamos acerca de que también que la codicia no es respetable, It's like pride. es mucho orgullo. Even church members can be guilty of it and not know it. Incluso como miembros de iglesia podemos llegar a ser culpables y no darnos ni cuenta de que lo estamos cometiendo. No doubt many who are covetous do not realize that they are. No hay duda de que muchos de los que tienen la codicia no se dan cuenta ni siquiera que la tienen. That is why they never confess their sin of covetousness. Es por ello que ellos nunca llegan a atreverse a confesar el pecado de la codicia, It is deceitful and prevalent. porque es de una manera prevalente y también es dañina a nuestra ciudad. So
The Testimonies, Volume 1, page 194. En el libro de los testimonios, en el volumen número 1, en la página 194, The greatest sin which now exists in the church is covetousness. esto dice el Espíritu de Profecía: el gran pecado que ahora existe en la iglesia es la codicia. God frowns upon those professed people for their selfishness. Y Dios frunce su ceño cuando ve que esto sucede en los profesos cristianos que tienen egoísmo. Covetousness dries up the resources of the church. Y la codicia empieza a acabar con todos los recursos que tiene la iglesia. It holds back the gospel, Detiene el evangelio, paralyzes foreign missions. paraliza la misión que va afuera de la iglesia. Covetousness deadens the soul to the influence of the Holy Spirit. La codicia además también ciega la influencia del Espíritu Santo en el alma. It dries up the milk of human kindness. Y además llega a consumir toda la bondad de la humanidad. Colossians 3:5 says, covetousness being a form of idolatry, sets up another god in the heart. Y Colosenses capítulo 3 versículo 5 nos dice que la codicia se llega a convertir en una manera de idolatría, porque esto pone a Dios, o se convierte en un Dios dentro de nuestro corazón. That is why it is such a great sin. Es por ello que esta codicia se convierte en uno de los grandes pecados. It takes the place of the true God in Jesus Christ. our Lord. Esto toma el lugar del verdadero Dios y Jesús Cristo, nuestro Salvador. Covetousness caused the fall of Lucifer and made the cross necessary. Aquí la codicia causó la caída de Lucifer y llevó a suceder de que la muerte en la cruz fuera necesaria. No wonder it is the sin of sins. No hay duda de por qué entonces se convierte en el pecado de los pecados. Covetousness has ruined churches. La codicia ha arruinado iglesias. It's ruined homes and nations La codicia ha arruinado casas y naciones and has blighted millions. y ha cegado a millones. Covetousness, the original sin of heaven and of Eve in Eden, is the fundamental rebellion against God. Y la codicia es el pecado original que se originó en el cielo, que continuó con Adán y Eva, y es una rebelión en contra de Dios. God gave heaven's greatest gift for our salvation. Pero Dios proveyó de uno de los más grandes obsequios del cielo para nuestra salvación. Jesus Christ, our Lord, gave himself for our redemption. Jesucristo nuestro Señor se entregó a sí mismo para nuestra redención. The cure for covetousness is true regeneration, La cura para la codicia es una regeneración verdadera, conversion, conversión, the power of the Spirit of God, el Espíritu de Dios, that those who are born as the sons of God may walk in the Spirit of the Lord Jesus Christ. y que aquellos que nacen de nuevo como hijos de Dios puedan caminar en el Espíritu de Jesucristo. Who, though he was rich, became poor, that we through his poverty might become rich. Porque Él llegó a convertirse de rico a pobre para que nosotros a través de su pobreza pudiéramos al ser ricos. So let us seek God for the victory over selfishness and the sin we are afraid to mention. Y ahora vamos en búsqueda de la victoria a través del egoísmo, y vamos a salir victoriosos a través de aquel pecado que nosotros no queremos mencionar. Let's have closing song. Vamos a tener nuestro himno último de esta mañana para cerrar nuestro servicio.